¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Es para mí un gusto saludarlos y deseo siempre que estén de lo mejor. Hoy tengo la oportunidad de conversar con un estimado amigo, un pelotero que jugó en las grandes ligas, Pedro Ramos. Pedro Ramos tiene una historia interesante porque también es un pelotero que surge, digamos, desde la montaña profunda en Cuba y sin embargo pues llega a hacer realidad su sueño, jugar en el béisbol de las grandes ligas y más aún también jugar con los Yankees de Nueva York. Pedro, qué gusto verte, siempre es un placer tener esta oportunidad de compartir un momento con vos. Erika, para mí siempre también es un placer verte y más hoy que estás de visita en mi casa. Qué bueno, aquí estamos con Pedro Ramos. Pedro, ya andas por los 87 años. Has tenido una vida pues con sus altos, sus bajos, como es natural, pero ¿te gusta la vida que has llevado? Pues yo creo que he vivido una vida sana, llegué donde muchos quieren llegar y otros no llegan y me siento que hice lo que quería. ¿Qué haces para que verte tan fuerte a tu edad, Pedro? ¿Haces ejercicios, no? Bueno, mira, empecemos por la comida. Ajá. Yo como sano, como mis horas, voy al gimnasio, voy al estadio y trato de mantenerme físicamente lo mejor posible. No tengo ningún vicio, lo único que el tabaco, pero más bien lo mastico que lo que fumo. Ya. Entonces te mantienes en buena condición, te sentís bien. Pues yo sí, la verdad me siento bien físicamente para la edad mía. Claro. Pedro, y a los 87 años uno como que dice, ya está mayor la gente. ¿Qué tan a menudo pensás en la muerte? Fíjate, yo pienso más en la vida que en la muerte. Sí. Porque soy un creedor que cuando te vas a morir, te vas a morir. Entonces, pues, ¿para qué voy a pensar en la muerte? Mejor pienso en la vida. Alguien decía, y creo que era Ernesto Sábato, que él no quería que la angustia de la muerte le arrebatara el gozo de vivir. Esa podría ser tu filosofía, a lo mejor, ¿no? Pues yo diría que sí. Uno nace y sabe que se va a morir, pero ¿para qué pensar en eso? Mejor vivo la vida y la disfruto. No lo puedes controlar, ¿verdad? ¿Cuándo te vas a morir? No está en tus manos. Sí, El sí. Señor es el que tiene ese mandato. Y entonces te ha gustado la vida, ¿te gusta la vida? Yo creo que he disfrutado la vida a plenitud. De joven quería estudiar, pero después me fui por el béisbol y me siento realizado. ¿Qué querías estudiar cuando eras un joven? Que contrario de pelotero a abogado, yo quería ser abogado. ¿Querías ser abogado? Sí, pero ¿cómo voy a ser abogado si no me gustaba estudiar? Sí. No sirve. Ahora, ¿cuándo descubrís que el béisbol puede ser una oportunidad para tu vida? Desde niño jugaba béisbol, pero ya cuando me acerqué a los 15 años, que ni siquiera pichaba yo, lo que era jugar catcher, short, primera, field, y entonces a los 16 años fue que empecé a pichar y me quedé como pitcher y creo que escogí lo correcto. Claro. Ahora, vos sos del Corojo, Pinar del Río, ¿verdad? Es una finca. Ajá, una finca. Una finca que se llama El Corojo, El Corojo. en términos municipal de San Luis, y San Luis pertenece a Pinar del Río. Ya. Y de ahí salís hacia La Habana buscando una oportunidad. Ahí el señor Eduardo Rodríguez Eduardo García, perdón, me llevó a La Habana para practicar con los equipos profesionales de Cuba y como estaba tan joven, pues unos me decían, estás muy joven, estás muy flaco, en el año que viene. Entonces Pepe Fernández, que era el centerfield del Miramar Yacht Club, me llevó a practicar con equipos amateurs. Practiqué con 2 o 3 de ellos y era la misma historia, está muy joven, está muy flaco. Entonces me llevaron a Matanzas a practicar con un equipo de la Pasta Grave y la misma historia, está muy joven, está muy flaco. Ya iba a cumplir los 17 años, que es cuando Cambria me firma. Cambria firmó a la mayoría de peloteros en el Caribe en esa época. Yo diría que el 90%. ¿Verdad? Sí. Y cosa curiosa, porque después que me firmó, un día en los pasillos del estadio me dice, yo creo que tú nunca vas a llegar. Cámbiate eso. El mismo que me firmó. Ah, sí. Y yo creo que cuando oí esas palabras, en vez de achantarme, lo que me dio más fuerza para seguir adelante. Porque no es fácil, ¿verdad, Pedro? O sea que siempre hablamos que se firma a una buena cantidad de peloteros para las grandes ligas, pero firman 100 y llegan 2, 3, 4 a lo sumo a veces. Sí,
por ejemplo, yo he visto muchos pasar por ese camino, ¿no? Y están de regreso. De cada 1000 pueden ser que lleguen 50. Todo está en la habilidad que tú tienes y el empeño que le pongas en mejorar la calidad, superar obstáculos. Y yo creo que yo hice todo eso. Ahora, cuando Cambria te dice eso, ¿por qué lo habrá dicho? Bueno, nunca lo voy a saber porque ya se murió, pero tampoco le pregunté. Y entonces, pues, yo dije, bueno, yo voy a hacer lo que puedo y tratar de mejorar la calidad. Y fui mejorando y subiendo más, mejorando en todo lo que hacía en el béisbol. Y me mantuve 15 años en Liga Grande. Solamente jugué 2 años en Liga Menor. Prácticamente cumplí los 19 años ya en el roster de Liga Grande. Ahora, es curioso, pero en el camino queda gente de habilidad, gente de buen talento. ¿Qué más se necesita para llegar a las grandes ligas, además del talento y la habilidad? Bueno, mira, cuando yo firmé, habían otros pitchers, quizás hasta con más habilidad que yo, como Lorenzo Oñate, Pedro Carrillo, pero no fueron dedicados a superarse, se fueron por otra banda. Y mientras ellos estaban tomándose una cerveza, yo estaba corriendo en un terreno. Entonces, talento, habilidad, dedicación. Dedicación. Es factor determinante, ¿verdad?, para llegar. Indudablemente. Ahora, Pedro, yo me he fijado como en un denominador común entre los Denis Martínez, entre Porfirio Altamirano, Albert Williams, los nicaragüenses que han llegado. Buen talento, pero también han sido luchadores, o sea, que se han mantenido ahí enfocados en lo que quieren hasta llegar a la meta. Pues es importante enfocarte en lo que tú quieres, si quieres superarte. Ellos se dedicaron y llegaron a la tierra prometida, que es llegar al mejor béisbol del mundo, Liga Grande. Ya. Cuando llegaste a las grandes ligas, ¿qué sentimiento experimentaste? ¿Qué es lo que siente un jugador? Cosa curiosa, yo no pensaba que a la edad mía y el corto trayectorio de 2 años en Liga Menor iba a llegar a Liga Grande. En el entrenamiento, pues habíamos 25 pitches y cuando empezaron los cortes, todos los días yo llegaba al estadio y lo primero que miraba para la taquilla. Si no está tu uniforme, es que estás viajando. O sea, la taquilla es el locker que le decimos, o el vestuario, ¿verdad? El vestuario, okay. Correcto. Vos ibas a ver si estaba tu nombre todavía ahí. Yo lo primero que miraba era si alguna estaba vacía, porque si estaba vacía es que te estabas viajando. A las menores. A las menores, por supuesto. Y tu nombre estaba todavía, estaba sobreviviendo. Hasta el último día de que llegamos a Washington, porque íbamos desde Orlando, Florida, jugando juegos de exhibición de fogueo con otros equipos, y hasta que llegué a Washington y miré la taquilla y vi el nombre mío, digo, me quedé. ¿Qué sentiste en ese momento? No sé cómo describirte ese momento. Solo pensé, me quedé. Y pensar así, pues, digo, bueno, ahora hay que hacer el trabajo. A quedarse, a sostenerse, ¿verdad? A seguir entrenándome más y más cada día. Yo le aconsejo aquí a los pitchers jóvenes, porque no les gusta correr, o que los manden a correr. Y a mí era lo contrario, a mí había que pararme. Oye, no corras tanto. Trabajar en las cosas que necesitas para mejorar la calidad, como la ubicación de los picheos, tratar de mejorar mi curva. La recta no tenía problema, tiraba duro y tiraba strike, pero también a ese nivel de Liga Grande tú no puedes pichar a base de recta. Trabajar en tratar de mejorar la curva. Y otra cosa importante que yo hacía, que no lo hacen aquí, preguntar ¿por qué? ¿Por qué esto? ¿Por qué lo otro? ¿Por qué mi curva no rompe? ¿Por qué cuando los pitching coaches te hablan, oírlo? El ángulo, la rotación de la bola. Yo preguntaba. Yo llevo aquí 25 años, voy al estadio y nunca, y digo nunca, porque me han preguntado nada de eso, de cómo mejorar tu stuff, tu recta, tu curva, ubicación de picheo. Yo digo, bueno, se la saben todas.
Pedro, y bueno, llegaste a las grandes ligas, comenzaste con Washington, o pasaste por Cleveland, otros clubes, Piratas, pero ¿cuál es el momento que más te llena de alegría y de orgullo en las grandes ligas? Bueno, ya el solo hecho de llegar a Liga Grande es suficiente para Claro. sentirse satisfecho. Pero yo Y te quiero creo, preguntar algo. Llegas a las grandes ligas y es con el tiempo que medís ese salto que das o en el momento tenés conciencia de lo que estás consiguiendo o no lo miras así. en verdad no tenía conciencia llegué o me quedé en Liga Grande. Eh, Más bien pensaba, bueno, pues ya estoy aquí y hacer el trabajo, ¿no? Eh, pero yo creo que, y lo digo así, llegar a Liga Grande de por sí ya es un éxito. Claro. Pero haber llegado a los Yankees, para mí yo creo que fue, como digamos, el éxito de mi carrera, porque los Yankees son exigentes y no todo el mundo puede llegar a un equipo tan exigente como los Yankees. ¿Es lo mejor que te ha pasado de tu carrera de más de 15 años en grandes ligas, jugar en los Yankees? Yo me siento que triunfé cuando llegué al equipo de los Yankees. Sí. Y ahí tuviste la oportunidad de compartir con Mickey Mantle, Roger Maris y toda esa gente. Esa es otra cosa, estar al lado de esas figuras como Roger Maris, Mickey Mantle, Yogi Berra era el manager, Joe Pepitone. Joe Pepitone, Tresh, Kubek, Richardson. A Berra, por ejemplo, yo lo oía cuando era un muchacho por radio, los juegos que transmitían, Sí. que decían Cabalgatas Gillette. Y entonces yo oía el nombre de Yogi Berra. E inclusive un día le digo, hey Yogi, yo me acuerdo cuando era un niño que yo oía tu nombre por radio. Y dice, oh yeah, ok. Qué cosa. Y después estabas compartiendo con ellos. Pues sí, como los Yankees, y voy a hablar de mi tiempo porque no sé ahora cómo es, pero era como una familia. Aunque Mickey Mantle y Roger Maris eran las figuras principales, no eran ellos los que hablaban, sino Boyer o Richardson es lo que en el clubhouse le llamamos la familia. Ellos son los que hablaban, Los líderes internos. ¿no? los líderes internos. Y los grandes que eran Mickey Mantle y Roger Maris no eran los que hablaban. Ahora, vos venías de Washington a los Yankees. ¿Hubo diferencia? ¿Se percibía alguna diferencia? Me refiero en el ambiente, en la exigencia, en la calidad de equipo. ¿Hubo realmente una diferencia? Liga Grande podría decirte que es lo mismo, pero no era lo mismo jugar de los Yankees que jugar de Washington. La historia de los Yankees de por sí lo dicen solo. Washington estaba en Liga Grande, pero como dicen, primero en la paz y último en la Liga Americana. Ok, último en la Liga Americana. Y jugar, vos decías, son bien exigentes. Había que trabajar y no fallar. Hay gente que no puede jugar bien en Nueva York, Pedro. Bueno, hay quien no puede controlar, porque el fanático de New York es muy exigente, pero también la organización de los Yankees es exigente. Pero a mí eso no me costó trabajo, porque era mi trabajo y eso es lo que yo hacía, y nunca tuve problemas. Pero indudablemente que los fanáticos de New York son exigentes, Sí, sí. tanto en los Yankees como en los Mets. Hay gente que no se acopla bien a ese sistema, ¿verdad? A ese contexto, ¿no? Hay algunos que la presión no los dejan hacer el trabajo que pueden hacer. Como digo, los Yankees son exigentes y no encuentro palabras como describirte algo tan interno en el clubhouse, en el terreno, pero sí son exigentes. Entonces lo mejor que te pasó de tu carrera fue jugar con los Yankees. Indudablemente que sí. Y desde que estabas en Cuba eras un yanquista, entonces. Desde niño yo simpatizaba con alguien, ni sabía lo que era la Liga Grande ni nada, pero sí simpatizaba con los Yankees. Oías esos nombres y... Yo oí esos nombres, Phil Cabarreta, Joe DiMaggio, yo oí esos nombres por radio y después verme al lado de ellos. Hay una anécdota con Joe DiMaggio. Joe DiMaggio
era invitado por los Yankees y la primera taquilla cuando entras al vestidor es la de Di Maio. Y entonces Miami estaba a media hora de Orlando, Tampa. de Fort Lauderdale. Sí, sí. Y entonces todos los días llegaba en la mañana porque yo viajaba. Y todas las mañanas cuando llegaba decía, buenos días, Joe. Y él me decía, buenos días, señor Ramos. Y todos los días sí. Y ya como llevaba como 15 o 20 días en eso. Y digo, entro y le digo, buenos días, Joe. Y me dice, good morning, Mr. Ramos. Y entonces llego a mi taquilla, pero me regreso a donde él estaba y le digo, Joe, ¿por qué todas las mañanas llego y te digo, buenos días, Joe? Y tú me contestas, Mr. Ramos. Dice, I call everybody Mr. A todo el mundo yo lo llamo Mr. O sea, era muy respetuoso, Sí. habiendo sido una superestrella. Y por alguna razón yo le caía bien. E inclusive en un juego de veteranos, le digo al del clubhouse que tenía una docena de bolas para que yo me la firmara. Y él me dice, no, yo no me atrevo a eso. A él no le gusta que le hagan eso. Y yo agarré la docena de bolas y la puse en la taquilla con una plumita. Y él entró, y miró las bolas y estábamos los únicos dos que estábamos en el clubhouse. Y él miró las bolas, me miró a mí y le hizo así con la cabeza. Y entonces me hace así, te las voy a firmar, pero nunca me hagas eso otra vez. ¿Así? Sí. Y me firma la docena de bolas, las pongo en mi taquilla y salgo. Y unos niños afuera en la grada ahí me dice, hey Pete, para esta bola para que me la firme yo. Y acabado de firmarme la docena. Y entonces le digo, bueno, voy a tratar y voy a estar yo. Y le digo, yo te prometo que jamás te voy a volver a molestar, pero por favor, mira, estos niños me dieron esta bola para que tú la firmaras. Y me la firmó. Pero no era sencillo entonces, no era fácil de acceder a él. Inclusive Mickey Mantle y todo eso, todo el mundo respetaba a Joe, por quién fue Joe. Sí. Por eso que era ¿cómo se llama? Le decían a él. El Yankee Clipper. El Yankee Clipper. Sí. Ahora, Mantle era diferente, era más relajado, Sí, ¿no? era más abierto, más... yo lo respetaba a todo el mundo. Y no es que no respetáramos a los otros, pero yo era una cosa exclusiva. Sí, ¿verdad? Estaba como en otro nivel. Pues sí, parecía caído del cielo. Y Mantle era más, o sea, había más la oportunidad de acercarse a él, más jovial, ¿no? Sí, Mickey era más jovial y también Roger Merry. Nos llevamos bien todos entre nosotros. Pero dicen que Roger Merry era como más callado, más apartado, ¿no? Sí, Roger Merry, en una entrevista, la taquilla de Roger Merry está al lado de la de Mickey Mantle. Y hay una rueda de prensa. Entonces, Merry no hablaba mucho, de todas maneras. Y un periodista le hizo una pregunta a Mickey y Mickey se la contestó. Entonces le hace la misma pregunta a Merry y Merry le dice, bueno, yo opino lo mismo que Mickey. Y él dice, bueno, pues yo creo que me la contestes a mí. Y ahí pues hubo problema entre la prensa y Roger Merry. Y entonces pues los periodistas empezaron un poquito se unieron la familia de la prensa contra Roger Merry. Muy pocos lo buscaban, o sea, había no una relación tan cercana con él. No, porque Roger Merry era muy calladito. Inclusive cuando daba jonrón, él corría las bases con la cabeza baja. Lo diferente de hoy van brincando, dando brincos, gracias a Dios, pero él no era así. Y prácticamente no hablaba mucho, ni en el clubhouse, ni hablaba con el bate. Sí. Algo así, escuchaba el otro día que Aaron Judge, que ahora pues ha tumbado su marca, dice que a él le gusta la manera de ser de Roger Merry, que incluso cuando hacían un curtain call, había que empujarlo para que él saliera, ¿verdad?, a recibir otra vez
el saludo de la gente, pues cuando se hace una segunda vez, ¿verdad? Sí, era una persona, vamos a llamarlo tímido. Ajá. Es verdad que cuando él dio el jonrón 61 hubo que empujarlo afuera para que saliera a saludar a la gente. Sí, sí. Y muchos peloteros hablan de los jonrones de Roger Merry, pero también Roger Merry corría bien, fiteaba bien y tenía buen brazo. Así que era un pelotero completo. Muy completo. Yo diría. Ya. Y cuando revisas tu carrera, esa etapa con los Yankees, entonces es lo que más te llena de orgullo, de lo que más te llena de satisfacción. Indudablemente que sí. Haber llegado a un equipo puntero como los Yankees, yo creo que mis números serían muy diferentes si hubiese estado toda mi carrera con los Yankees. Sí, sí, porque vos tenés un récord de más derrotas que victorias, ¿verdad? Pero Así usualmente trabajando para un equipo de último lugar como Washington. Sí, en un año que creo que el año 57 perdimos Washington, perdió 19 juegos seguidos, yo perdí 7. Y los juegos que yo perdí eran 3-2, 2-1. Entonces le digo al manager, que era Cookie Lavallero, ¿y qué tengo que hacer para ganar? Y me dice, sigue pichando como está. Y después gané 7 pegados. Pero indudablemente que no hay comparación entre la franquicia de los Yankees y Washington. Bien. Pedro, hemos hablado pues de tu estadía con los Yankees, de tu edad. Entiendo que fuiste a Cuba también. ¿Y qué impresión te provocó ir a Cuba? Bueno, yo digo que agridulce. Volver a Cuba, mi tierra natal, a mi pueblo, pues son una cosa emocionante, y digo agrio también porque ven la Cuba que yo dejé no fue la misma ¿Qué encontraste ahora? Que encontré ahora. ¿Fuiste hasta tu lugar, al Corojo y todo? Indudablemente que mi punto de llegada era la tierra donde nací, el Corojo, y llegar y ver la pobreza que hay y ni siquiera la casa donde me crié estaba allí, lo único que daba era la acera, el piso. Me contaban a mí que la casa la fueron cogiendo para la tabla, porque era de tabla, la fueron agarrando para cocinar. Pero también en La Habana quise ir a los lugares donde yo frecuentaba y vi una destrucción tan grande que me daba tristeza ver una Cuba destrozada. Ya. Y encontraste gente de tu época, no estoy seguro de eso, Pedro, de amigos pues, de tu juventud y eso, ¿encontraste? Bueno, yo pensaba que por lo que me decían algunos cubanos que están aquí, Ajá. que no, cuando tú llegas allá a Pinar del Río tú vas a encontrar mucha gente que te conoce, pero cada vez que preguntaba por uno, decía, bueno, no, ya no vive aquí o se murió. Y la única que encontré que fue al colegio conmigo, una que se llama Nena López y uno que se llamaba Pedro Rodríguez. Esos son los únicos dos que encontré que ¿Estaban vivos? Estaban vivos los dos. Ajá. ¿Los viste, pues? Sí, eso sí los vi. Ajá. Pero lo demás, ¿Y cómo fue ese encuentro con ellos? bueno, sobre todo con Nena, que la familia de ella y mi familia eran muy unidos. Muy bien. Fue emocionante también verla, ¿no? Sí, claro. Y a mí ella me decía Pedrito. Ajá. Ay, Pedrito. Y a mí me daba tristeza oírla hasta la voz que tenía, porque me decía que la que estaban pasando, ¿no? Sí. Y no sé quién es el culpable, pero hay un culpable. Sí. Pedro, a menudo te pasa eso que buscas, digamos, amigos de tu época y ya no están, ¿no? O sea, que ya han fallecido muchos de ellos o has perdido contacto con ellos, ¿no? Mira, hace unos cuantos meses atrás yo quería volver a ir a Cuba porque había un compañero de colegio que se llamaba Sermiro, que yo nos llevamos como hermanos y yo quería volver a ir a Cuba para verlo y entonces en lo que estábamos hablando por videollamada de esa,
le dije que iba a ir a Cuba a verlo. Y un día me llama un hijo de él y me dice que Selmiro había fallecido. Y entonces mi viaje a Cuba se vio tronchado. Pedro, para mí ha sido un enorme placer compartir este momento con vos. La verdad que hemos tenido siempre una entrevista que me parece interesante, con detalles que vos compartís de tu vida, y la verdad que te agradezco mucho, pues siempre tenés esa confianza conmigo, ¿no? Pues que para mí es un placer siempre ver y saludarte. Son muchos años, yo creo que más de 25 o 30 años que te conozco. Sí. Y siempre hemos tenido una buena amistad. Y yo también te felicito a ti porque eres muy profesional en lo que haces. Muchas gracias, Pedro. Un placer. Pedro Ramos hablando con nosotros. Nos vemos muy pronto.